Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda conferencia de la Cátedra Bourgeois-Pichat del año 2015. Como ustedes saben, esta es una cátedra que se hace cada año en estas fechas, así que están cordialmente invitados para las próximas, que esperamos continúen desde luego celebrándose. Ya tenemos 11 años que estamos haciendo estas cátedras y esta es la 12ª edición. Agradecemos a la doctora Melé que haya aceptado venir a darnos las conferencias de este año, ser nuestra invitada. Ella es una distinguida demógrafa del Instituto Nacional de Estudios Demográficos de París, Francia, y estamos muy contentos de tenerlas con nosotros hoy día, igual que el lunes. El tema que abordará hoy día es un tema que, como ustedes habrán visto en la invitación, ¿existe acaso un límite a la vida humana? Realmente es no solamente un tema interesante, sino que yo diría desafiante. Veremos qué podemos aportar, bueno, los estudiosos del tema, que no es mi tema precisamente, pero los datos duros que manejamos los demógrafos, qué pueden aportarnos para contestar esta pregunta. Yo creo que va a ser una sesión muy interesante. Estamos muy contentos que estén con nosotros aquí en la sala Alfonso Reyes, que estén también los que están presentes en las sedes alternas del Colegio de la Frontera Norte, de la Universidad de Guadalajara, del Colegio de San Luis. Muchas gracias por esta constante presencia en la cátedra que, como les decía, celebramos cada año. Ahora le doy la palabra a la doctora Melé para que nos comience a presentar su trabajo. Muchas gracias, France, por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Julieta. Esta vez me pongo de pie porque me parece que es más fácil verlos aquí y al mismo tiempo pues mirar la pantalla que está atrás y lo que les voy a comentar ahora. Gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros, de haber regresado, puesto que estaban aquí el lunes. Eso significa que no los desalenté demasiado, que siguen aquí conmigo. Entonces hoy les propongo, bueno, hablar de otro tema que tiene otros vínculos con lo que hablamos el lunes, porque claro, vamos a seguir hablando de esperanza de vida, y bueno, una pregunta aquí es, ¿existe un límite a la vida humana? Bueno, aquí para empezar vamos a hablar de historia, ¿no? Este señor, este hermoso señor, es el Marqués de Condorcet, un matemático, un hombre político célebre, que participó a la Revolución Francesa y que tenía, digamos, en sus escritos, había anticipado muy bien las cuestiones que nos estamos planteando hoy. Bueno, ven que aquí es una cita bastante larga, ¿eh? No les voy a pedir que la lean totalmente, ¿no? Pero bueno, quizás ver un poco lo que está en rojo, ¿no? Son las preguntas que se plantean desde el siglo XVIII, en el cual vemos que se empiezan a preguntar si al fin y al cabo todas esas enfermedades transmisibles, contagiosas, si iban todas a desaparecer. Y bueno, después podíamos esperar que esa desaparición se extendiera a todas las demás enfermedades. Y entonces, así podríamos llegar a un tiempo en el que la muerte ya no sería el fruto nada más de un accidente, o bien de la destrucción de las fuerzas vitales, lo que llamaríamos hoy en día el envejecimiento del organismo. Y entonces, al fin y al cabo, pues él decía que es sin duda, claro, poco a poco vamos a ir hacia una distancia mayor entre el momento en que empezamos a vivir y el momento en que morimos, quizás de forma natural. Entonces, bueno, era un precursor de esas ideas, porque ven aquí, cuando escribió eso, miren un poco la esperanza de vida en Francia, desde mediados del siglo XVIII hasta periodos más recientes. Entonces Condorcet se pregunta, bueno, plantea esa posibilidad de crecimiento
del promedio de esperanza, de crecimiento de la esperanza de vida y quizás de un límite, y vemos que aquí nada ha empezado realmente, ¿no? Es el principio de lo que llamamos hoy en día la transición demográfica y la transición sanitaria de la cual les estuve hablando hace 2 días. Entonces, bueno, aquí cuando hacemos las preguntas, pues podemos preguntarnos, ¿no? Si hay un límite a la vida humana, y entonces a veces mezclamos dos ideas diferentes, muy distintas. Nos preguntamos si la duración de vida máxima que, que un ser vivo podría rebasar, es decir, la duración de vida máxima, ¿cuál es, no? Y si esta duración de vida puede cambiar y puede ser, digamos, podemos mover ese límite, ¿no? Y también la otra pregunta es sobre la esperanza de vida, sobre el promedio. Entonces preguntarnos si esta duración de vida máxima de una población, bueno, preguntarnos hasta dónde puede ir esta esperanza de vida. Y entonces quisiera hoy con ustedes, esta noche, intentar hablar de esas dos posibilidades, de esas dos, digamos, dos aspectos de esta pregunta. Primero, ¿se puede hacer una estimación de la duración de vida máxima de un ser humano? Es decir, ¿hasta qué edad podemos vivir? ¿Existe realmente un límite? Un límite que es la muerte, y también hablaremos después de la esperanza de vida máxima, que es una noción un poco diferente, digamos. Bueno, conocemos la duración de vida de varias especies y tenemos la idea que cada especie tiene una duración de vida máxima. Entonces, esta duración de vida máxima, digamos, bueno, aquí hicimos una pequeña lista, ¿no? De varias especies, que sean animales o vegetales, y vemos que puede ir desde 1 a 3 días, desde un tipo de mosquito, y hasta algunas semanas para una mariposa, hasta 12 milenios para un Creosote quinclón, que es un árbol antiguo, digamos. Y entonces tenemos una variación bastante grande de esta duración de vida máxima en función de las especies. Y en cuanto a las especies, en la especie humana, ¿cómo vamos con eso? Pues desde hace mucho los investigadores han intentado pensar en una posibilidad de cálculo teórico de esa duración máxima de vida. Y el primero que lo hizo fue Paul Vincent, que trabajó en un artículo que se llama La mortandad de los viejos, en la que ha intentado encontrar las probabilidades de muertes. Y todo el debate va en torno a eso, es decir, que el riesgo de fallecer aumentaba de manera exponencial con la edad. Y haciendo una extrapolación de los riesgos de fallecer en una edad avanzada, llegábamos a una edad máxima, es decir, una edad a la cual todo el mundo tenía que estar muerto, de 109 años. Un poco después, 20 años después, Françoise Dupuy hace el mismo cálculo con datos actualizados y, bueno, separando los sexos, llegaba en ese momento a un resultado de 117.3 años para los hombres y 119.3 años para las mujeres. Lo que corresponde a la idea que tenemos normalmente cuando, bueno, si le preguntamos a alguien, bueno, ¿cuánto tiempo piensas que se pueda vivir? Bueno, pensamos 120 años, ¿no? Lo máximo. Entonces, esto es, digamos, más o menos la creencia normal, digamos. Pero vemos que este límite entre los dos cálculos ya había cambiado. Porque, claro, los riesgos de muerte ya habían cambiado, sobre todo para las edades, las primeras edades. Y nos podemos preguntar si va a seguir cambiando, si no cambia con el tiempo. Entonces, la pregunta es si este límite puede cambiar. Y los investigadores no están muy de acuerdo, no saben muy bien, no están de acuerdo. Y entonces encontramos 2 o 3 estudios que se han hecho en ese sentido, y tenemos a alguien como Leonard Hayflick, por ejemplo, que piensa que no hay ninguna razón de pensar que ese límite ha podido cambiar a lo largo del tiempo y que debe encontrarse en torno a 115 años aproximadamente, ¿no?
y probablemente no vaya a cambiar. Pero en cuanto a Finch y Kirkwood en 2000, ellos hablan de una plasticidad de la duración de vida máxima, con la idea precisamente que en función, dependiendo del ambiente, del medio ambiente, del contexto, de la evolución de la sociedad, es posible que ese límite máximo de la vida pueda evolucionar. Bueno, son especulaciones, porque hasta hoy los riesgos de muerte en edades avanzadas son muy elevados. Entonces, no tenemos suficientes personas que llegan hasta este límite máximo. Entonces, tenemos que imaginar lo que podría ser. Entonces, bueno, intentamos encontrar ciertos datos más sólidos, basados sobre la observación. Y entonces aquí tenemos un artículo que fue, digamos que eh, fue, tuvo muchas repercusiones este artículo. Y ellos tuvieron la idea de ver la edad máxima en el momento de la muerte. Fue en Suecia, ¿no? Porque en Suecia normalmente la calidad de los datos tiene una muy buena reputación, ¿no? Porque, bueno, vamos a ver también que hay un problema de calidad de los datos y en particular de la verosimilidad las edades que se declaran. Y entonces fueron a buscar en el Estado Civil sueco cada año a qué edad máxima, cuál fue la edad máxima de las personas que fallecían. Entonces demostraron que esa edad máxima iba aumentando. Entonces, obviamente hay variaciones, porque cambia de un año a otro. Aquí tienen las mujeres y los hombres. Y bueno, si ajustamos estas curvas, podemos encontrar un crecimiento regular hasta 1970 y después una aceleración de este aumento de la edad máxima en el momento de la muerte, la edad de la muerte. Entonces, esta edad máxima, que no es no es la edad máxima de la vida, pero se acerca a ello. Entonces, si esta edad máxima aumenta, no aumenta obligatoriamente. Lo que estamos diciendo aquí es que tenemos cada vez más, con la baja de la mortandad infantil, de la mortalidad en edades avanzadas, tenemos cada vez más personas de cierta generación que sobrevive a una edad avanzada. Entonces, a los 90, a los 100, etcétera. Y, y puesto que, digamos, de manera estadística y de probabilidades veíamos que había un número cada vez mayor de gente presente a los 100 años, pues nos dimos cuenta que existía una probabilidad mayor de ver una persona que sobreviviera más tiempo. Y básicamente eso es lo que observamos aquí. Y no es obligatoriamente que los límites de la vida fueron más allá, pues avanzaron. Entonces, otra manera de hacerlo aquí, había que ver en todo el mundo las edades máximas que se registraron. Entonces, nosotros en Francia, bueno, estamos muy orgullosos porque tenemos el récord de la persona que vivió más tiempo, 122 años y 5 meses, Jeanne Calment. Y entonces es un récord que va a ser difícil de rebasar realmente. Y atrás, bueno, hay cierto número de personas que sabemos que vivieron tantos años. Y aquí les pongo, bueno, una lista de personas. No les voy a explicar la vida de esas personas, obviamente, pero digamos que pueden observar que hay 4 o 5 personas, mujeres, que vivieron más de 117 años. Luego 8 personas que llegaron a 116 años y 25 personas llegaron a 115 años. Para explicarles de los códigos de colores, los colores distintos que ven aquí, cuando ven rojo, por ejemplo, Lucy, Hannah, aquí que ven, no sé si ven bien las diferencias de color aquí.
no estamos totalmente seguros que hayan llegado a esa edad. Entonces seguimos investigando a ver si es cierto. Entonces hay que estar seguros. No solo no nos podemos basar en lo que diga la persona, que diga que tiene 117, 118, etcétera. Hay que estar seguros, ¿no? Y para eso hay que ir a checar los datos. Pero bueno, aquí nos damos cuenta que tenemos como 40 personas aproximadamente que sabemos que vivieron más de 115 años. Y en azul aquí pueden ver las personas que siguen vivas. Entonces para los vivos es difícil conocerlos porque la experiencia demuestra que subestimamos las personas muy viejitas, digamos, porque bueno, mucha gente no quiere decir que tiene esa edad y bueno, no está muy orgulloso y no quiere mostrarse en ese estado, entonces se esconden. Y esas personas que ven aquí, Susana Jones, quizás vaya a vivir más porque ella sigue viva. Y aquí vimos en gran mayoría mujeres. El hombre mayor de la humanidad es Chris Mortensen, que vivió más de 115 años. Y desde hace 2 años tenemos a, disculpen la pronunciación, del japonés Hiroemon Kimura, un japonés cuya edad fue oficialmente reconocida. Entonces, a partir de esa idea, cierto número de investigadores lanzaron un proyecto de investigación que se llama Supercentenarios. Entonces, ¿cuál es la idea subyacente a ese proyecto? Bueno, es, como les dije, para tener una idea de la forma, de la curva de la mortandad a edades avanzadas, hay que preguntarnos si más allá de 100 años, más allá de 110 años, el riesgo de fallecer aumenta de manera exponencial, según lo que los especialistas llaman una curva de Bumpetz, y preguntarse si el ritmo de aumento del riesgo de muerte se estabiliza o si va cada vez más lento. Si el riesgo se estabiliza, aunque sea muy elevado, más de 50%, por ejemplo, bueno, más o menos es lo que pensamos, pues entonces hay que considerar que cada año una persona tiene una posibilidad de 2 de morirse, pero también una de 2 de sobrevivir. Y el año siguiente, pues es lo mismo, ¿no? Y entonces, y sigue así, y sigue así, y sigue así, y ya nos estamos acercando de la inmortalidad, porque cada año que pasa hay una posibilidad de 2 de que fallezca, y eso es importante. Y si aumenta de manera exponencial, entonces es muy diferente, entonces llegamos a probabilidades de 1 de morirse, y entonces nadie va a sobrevivir, más allá de cierta edad. Entonces la idea de este proyecto supercentenario es trabajar sobre datos reales, empíricos, intentar tener una idea de los riesgos de muerte a cierta edad y ver la manera en que podemos checar todas las muertes que tuvieron lugar a edades muy avanzadas. Entonces empezamos con los 110, los supercentenarios. Entonces para esos supercentenarios íbamos a checar si la edad que habían declarado en el momento de su muerte era la edad verdadera, es decir, ir a checar en su pasado hasta su nacimiento para ver si efectivamente habían nacido cuando la familia o ellos mismos lo dijeron cuando fallecieron. Y después de eso extendimos el proyecto a los 105, 110 años que llamamos los semi-supercentenarios. Y entonces la idea era juntar un consorcio de investigadores de varios países industrializados. ¿Por qué países industrializados? Bueno, porque es donde tenemos un estado civil que ya era bastante... ya podíamos confiar en ese estado civil desde
esa época, ¿no? Entonces, es un proyecto coordinado para el Max Planck Institute of Demographic Results en Rostock, en Alemania, y cada quien en su país intenta colectar, y no es tan fácil, colectar todos los casos de personas que vivieron mucho tiempo, y después de eso, checarlos bien. Entonces les quiero explicar, porque nosotros estamos comprometidos en el INED con el caso francés, obviamente. Entonces les quiero explicar la manera en que procedimos para hacer este trabajo. Entonces, lo primero que nos preguntamos, nos planteamos, es cómo encontrar esos supercentenarios. Lo que pensamos primero, bueno, es el estado civil, ¿no? Entonces, normalmente en Francia tenemos estadísticas de muertes anuales que son fidedignas y, no, entonces lo más fácil sería ir al estado civil y checar los datos. Entonces, pues es cierto, sí se puede, pero para las edades muy elevadas es difícil. Y todavía hoy en las estadísticas, cada año hay un caso de muerte a 118, 120 años que después de checar, bueno, corresponde a un error. Además, para hacer esa verificación hay que tener el nombre, la identidad precisa de las personas y no es tan fácil por cuestiones de vida privada. Otra solución sería trabajar en las listas públicas, es decir, que hay gente que busca, cuyo trabajo, cuya profesión es buscar las personas con una edad muy elevada, y también la prensa, por ejemplo, pues habla, publica algo sobre tal o tal persona que falleció a tal o tal edad, ¿no? Pero bueno, no son listas que abarcan toda la población que tiene esa edad, y muchas veces hay errores, porque claro, entre más años tiene la persona, más le rodea una aura, un misterio. Entonces, en el RNIPP, Repertorio Nacional de Identificación de Personas Físicas, ese nos permite seguir las personas desde su nacimiento hasta que fallecen. Entonces incluye todas las personas que nacieron en Francia y todas las personas que llegaron a Francia un poco más tarde y que tuvieron que registrarse para el número para el seguro social. Entonces en ese RNIPP tenemos el nombre, el apellido, el sexo, fecha y lugar de nacimiento, fecha y lugar de la muerte. Entonces, gracias a ese RNIPP pudimos ir a checar todos los casos de personas que vivieron más de 105 años en Francia. Para cada caso tenemos que ir a Presidencia Municipal, porque ahí es donde se registra en Francia, checar los nacimientos, las muertes y checar todos los certificados para ver si no hay errores. Los hicimos con todos los supercentenarios, lo hicimos con algunos de los semisupercentenarios, porque hay bastantes, de 105 a 109 años, hay muchas personas, como aproximadamente 4.000 personas hoy en día. Entonces no podemos ir a checar todo manualmente, pero hicimos un panel, ¿no? O sea, aquí está el resultado. Y no les voy a pedir, no les voy a platicar la tabla en detalle, pero bueno, si miran la última columna, tenemos aquí los casos que fueron verificados. Y tenemos aquí para los menos de 110 años en Francia, tenemos muy buena calidad de datos, puesto que casi 100% de los casos eran casos verdaderos de semisupercentenarios. Cuando pasamos después de los 110 años se deterioran los datos, sobre todo en las edades más elevadas. Llegamos a 100%, pero era porque había un caso que se fue verificado, y tenemos 2 personas de 122 años, pero si checamos, bueno, solo hay una
Solo hay una que verdaderamente llegó a esa edad, el otro había un error enorme en la fecha. Entonces los errores pueden venir de la fecha de nacimiento, de la fecha en que murió, entonces todo eso hay que checarlo. Entonces, este proyecto, el trabajo que se hizo para Francia, se hizo también en otros países europeos, americanos, de Estados Unidos, de Canadá y de Japón. Y entonces, poco a poco, cada vez que se validan y registran todos esos casos, los ponemos juntos, digamos, y empezamos a tener un nombre importante de casos que permiten con esos datos calcular los riesgos de muerte. Y fue lo que hizo una de nuestras compañeras alemana, una investigación que se usó hace unos añitos, en 2010, y entonces ahora esperamos la nueva publicación. Entonces aquí había 637 casos y bueno, vemos que hay un ajuste aquí de los riesgos de fallecimiento de 110 años, a partir de los casos ya validados, de los cuales estamos seguros. Y parece, ella concluye, pero bueno, todo esto digamos, no es seguro. Ella concluye una estabilización del riesgo de la edad de fallecer, con un riesgo de fallecer de 0.5 y una fuerza de mortalidad de 0.7. Por lo tanto, digamos, bueno, es un trabajo que está en marcha. Y si los nuevos resultados que van a llegar muy pronto confirmaran esto, entonces estaríamos en la hipótesis, por lo menos, bueno, casi estamos en la estabilización del riesgo de muerte, o por lo menos en una hipótesis de crecimiento, que fuera más lento el riesgo de muerte, que concluyese en un riesgo de una vida máxima que fuera, digamos, cada vez más, de una edad más elevada. Sí, pero digamos que actualmente estamos todavía a nivel de suposiciones. Todavía no podemos llegar a verdaderas conclusiones. Entonces, digamos que finalmente, en esta primera parte, si preguntamos, ¿hay un límite a la vida humana y cuál es? Pues todavía no podemos responder esta pregunta. Lamento decepcionarlos, pero hoy no voy a responder esta pregunta. Pero es cierto que este es un tema realmente apasionante. Hay que estudiarlo y entonces, poco a poco, conforme haya más personas que alcancen estas edades, pues tal vez vamos a poder ir afinando nuestras estimaciones, apoyándonos en datos reales y no en modelos, porque el problema es que muchas personas trataron de modelizar estas curvas de las grandes edades, pero como ustedes saben, los modelos tienen que ver con hipótesis previas y entonces según la hipótesis previa, pues el modelo va a ser distinto. Entonces, intentemos tal vez de manera más modesta responder a la pregunta siguiente. ¿Existe una esperanza de vida máxima? Entonces, aquí volvemos un poquito más a nuestro ámbito de demógrafos, tal vez, y muchos demógrafos se han planteado esta pregunta. Uno de los primeros que se hizo esta pregunta fue Dublín en 1928. Él había intentado determinar la esperanza de vida máxima, viendo quiénes eran quienes más vivían en aquel entonces y había decidido que lo máximo era 64.7 años para ambos sexos. Eso fue en 1928. Pero después en Australia esto se rebasó, pero y luego Dublín y Lotka hicieron el mismo ejercicio y dijeron, bueno, en realidad son 69.9 años. Este límite fue rebasado 5 años más tarde en Islandia. Luego Bourgeois-Pichat, bueno, como esta es la cátedra Bourgeois-Pichat, tenemos que citarlo. Él también reflexionó mucho en torno a esta esperanza de vida máxima, imaginándose que, bueno, de cualquier manera tenía que haber
una parte inevitable que no podía desaparecer, un límite que tenía que existir, y dijo, pues debe ser de 76.3 años para los hombres y 78.2 años para las mujeres. Pero en el 75 Islanda rebasó esto. Luego reevaluó sus predicciones. Curiosamente disminuyó la edad máxima para los hombres, pero la aumentó para las mujeres. ¿Por qué? Porque para los hombres en aquel entonces entre las causas de muerte que pensaba Bourgeois-Pichat que nunca desaparecerían, estaba el cáncer. Entonces, en esa época, la mortalidad para cáncer aumentó para los hombres. Entonces, para él, la esperanza de vida máxima que él trató de calcular disminuyó. Pero bueno, incluso su límite de 80.5 años para las mujeres fue rebasada por el Japón en el 1985, y luego también Benjamin Olshansky, Wunshi Duchen, muchos han intentado definir las edades máximas. A veces han prolongado las edades, han estimado los posibles límites de las esperanzas de vida, y es cierto que los últimos, Olshansky, por ejemplo, lo estimó a 85 años para los dos sexos. Todavía no llegamos ahí, pero Japón casi ya lo alcanza. Pensamos que esto también va a ser rebasado. Wunshi Duchen son más atrevidos, puesto que llegan al 91.4 años, pero si vemos las tendencias, pensamos que, o podríamos pensar que este límite también va a ser rebasado. Entonces, podríamos preguntarnos si esta esperanza de vida máxima realmente va a ser una esperanza de vida máxima, o si vamos a ser capaces de estimar un valor que nunca va a ser rebasado. En un ejercicio que también habíamos hecho con Jacques Vallin con respecto a proyecciones de riesgos de fallecimiento para Francia, habíamos estimado así que podían llegar a 95.6 años, que esa podía ser la esperanza de vida alcanzada por las mujeres en 2106, es decir, más o menos en un siglo. Aquí están las representaciones bastante clásicas de las curvas de supervivencia, en este caso para Francia, con este fenómeno muy, muy importante al que se le ha puesto el término bárbaro de rectangularización de la curva de supervivencia. La rectangularización quiere decir que poco a poco la curva se vuelve prácticamente como un rectángulo. Y aquí, en esta hipótesis, para volver a mi punto anterior, no se cambia la edad máxima posible. La edad máxima aquí se bloquean todas estas curvas más o menos a los 105 años. Ahí. Entonces, imagínense qué es lo que podría suceder si esta curva pudiera llegar a edades más avanzadas. Pero yo creo que todavía hay manera, incluso si permanecemos en un límite muy, muy preciso, sin mover el límite máximo de la esperanza de vida, de la vida humana, todavía sería posible ganar muchísimo, puesto que entre 2014 y 2106 las francesas podrían esperar ganar todavía 10 años de esperanza de vida. Entonces, bueno, pero todo esto, una vez más, no son más que hipótesis. A veces previendo una continuación del progreso, sobre todo porque en los años más recientes se han observado, como ustedes seguramente lo saben, ha habido una reducción de la mortalidad a edades cada vez más avanzadas, y esta reducción de la mortalidad, por lo tanto, poco a poco, si la proseguimos, si imaginamos que poco a poco se va a volver más y más importante a edades cada vez más avanzadas, entonces puede dejarnos pensar que todavía va a aumentar la esperanza de vida. Entonces podríamos tratar de eludir esta pregunta un poco y
podríamos entregarnos a ciertos ejercicios. Y aquí quisiera presentarles, para enriquecer un poquito el debate y para evaluar el conjunto de las posibilidades, les quisiera presentar dos enfoques que fueron propuestos por algunos autores, entre ellos Jacques Vallin y yo mismo, con respecto a los más bajos, más bajas tasas de mortalidad por edad y por causa. Y luego hay un segundo trabajo de Voppel con respecto a los récords de esperanza de vida. Un récord ¿qué sería? El ejercicio sería, ¿cuál sería la esperanza de vida de una población cuya mortalidad combinaría para cada edad y para cada causa las tasas más bajas observadas en un momento dado en el mundo? Entonces, digamos que tomamos y observamos en los años recientes, puesto que la mortalidad más bien disminuyó, podríamos tomar un año dado, sea cual sea la edad, de hecho, pero podríamos tomar una edad dada y entonces podríamos observar para qué país y por qué causa podríamos tener la tasa más baja de mortalidad. Y podríamos escoger ese valor y luego combinarlo con otro valor que tal vez va a ser observado en otro país para una edad diferente. Y podríamos tratar de esta manera de combinar las tasas por edad y por causa, las tasas más bajas para un año dado. Y este es el resultado que obtenemos. Bueno, podríamos jugar con distintos cuadros, ¿no? Pero veamos simplemente lo que sucede del lado femenino a la izquierda. Ustedes ven aquí la evolución de la esperanza de vida máxima observada en el mundo de 1950 a 2005, más o menos aquí. Esto se tendría que detener aquí. Entonces sabemos, y volveremos a esto más tarde, les presentaré la curva de Voppel, pero sabemos que entre 1950 y 1970, más o menos, son los Países Bajos que tenían la esperanza de vida más elevada para las mujeres. Luego estuvo Suecia y luego fue Japón, por supuesto. Ahora bien, si combinamos para todos estos años cada vez las tasas por edad más bajas, obtendríamos esta curva negra que ya es un poquito más elevada. Es decir, que es posible, esto quiere decir que Suecia, por supuesto, por ejemplo, en esta época, no siempre en todas las edades, la mortalidad no era más baja para todas las edades. A veces, para ciertas edades, la mortalidad era más baja en otros países. Pero bueno, y luego nos divertimos haciendo el ejercicio distinguiendo las causas de fallecimiento. Y entonces, bueno, podíamos distinguir tres solamente, eso fue lo más sencillo. Tomamos el cáncer, las enfermedades del aparato circulatorio y las otras causas de fallecimiento. Y combinamos los riesgos de fallecimiento más bajos por edad, por causa, es decir, cáncer, enfermedades del aparato circulatorio u otras causas. Y entre más detalladas eran las cosas, más se obtenían ganancias. En cierto momento todo fue muy artificial, puesto que sabemos perfectamente que las causas no son independientes unas de otras y no se puede tener un mínimo para todas las causas por doquier. Pero esto tiene el mérito de darnos un campo de los posibles. Y si resumimos lo que encontramos, podríamos decir que en el año 2000, por ejemplo, si comparamos lo que sucede en el año 2000, las mujeres tenían una esperanza de vida de 84.2 años, pero la esperanza de vida hubiera podido ser de 85.2 años si hubiéramos tomado las tasas mínimas por edad para todos los países que fueron considerados. E incluso hubiera podido ser de 86.1 años si hubiéramos observado esto de manera detallada por causa de fallecimiento, o de 88.9 para 30 causas de fallecimiento. Es decir, que incluso para una población muy avanzada como la población japonesa, todavía había posibilidades de mejorar. Y entonces, esa es la idea. Sigue habiendo una posibilidad de ganar
tiempo de vida con respecto a una situación que ya es bastante buena. Entonces, bueno, ese fue nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio consistió en preguntarse qué podemos aprender de la evolución de las esperanzas de vida récord. No sé si ya han visto esta curva que se ha visto en todas las conferencias y en todos los seminarios durante cierto momento. Es la curva de Open Jim y Voppel James. Hay algo muy interesante. El principio es observar para cada año en el mundo cuál era el país que tenía, bueno, para las mujeres, puesto que ya lo dijimos, pero las mujeres siempre, por lo menos en Europa o en los países más avanzados, siempre tienen una esperanza de vida superior a los hombres. Entonces, para las mujeres, para cada uno de estos años, desde 1840, bueno, aunque al principio no tenemos datos anuales, se observó cuál era el país que tenía la esperanza de vida más elevada. Y luego alinearon todos esos resultados y, oh milagro, todos estos puntos se alineaban a lo largo de una recta. Entonces, Jim y Voppel dijeron, bueno, ahí está, es muy simple. La esperanza de vida aumenta siguiendo una recta y no hay ninguna razón para que esto se detenga. Idea seductora, ¿no? Pero hay algo que nos hace dudar. Uno podía expresar cierto escepticismo, por una parte, porque incluso si esto era así, quién sabe si eso iba a continuar. Y sobre todo, el problema es que no teníamos el principio. Y si no tenemos el principio, tal vez las cosas no fueron así. Además, no podían ser así porque no iniciamos en una esperanza de vida nula. Entonces, bueno, decidimos retomar la idea de Jimmy Voppel nosotros, y esta vez aumentamos el campo de observación. Entonces, por una parte, recabamos más datos, recabamos más de 4,000 tablas de mortalidad, y al extender el periodo logramos tener el principio, porque bueno, sabemos que al principio las cosas no fueron exactamente iguales. Entonces, he aquí el primer resultado que encontramos, que no era tan distinto en realidad de lo que habían encontrado Jimmy Voppel. No era tan distinto, puesto que ellos comenzaban en 1840, y si ustedes ven aquí esas fechas, encontramos más o menos ese lugar. Simplemente lo que nosotros aportamos es que no siempre fueron las cosas así. Hubo una primera ruptura en esta recta, puesto que sabemos que la esperanza de vida antes de finales del siglo XVIII no se había movido mucho a lo largo de milenios, era más bien estable y baja. Pero luego es cierto que había un movimiento continuo, pero había momentos de los cuales no estábamos muy seguros, y Jimmy Voppel nos dieron ellos mismos la idea, porque si vemos al segundo mejor, el que viene exactamente después del primero está muy cercano. Entonces no hay preocupación. Es decir, no son datos que sean poco confiables. Entonces, bueno, y nos pusimos a hacer observaciones y dijimos, esto es cierto la mayor parte del tiempo. Entonces aquí pusimos al segundo mejor, que está muy cerca del primero, excepto en ciertos casos, aquí, por ejemplo, aquí y aquí, en estos 3 círculos. Y si observábamos bien, nos dimos cuenta que en Noruega en estos años había tremendos problemas de calidad de los datos. Y sobre todo aquí también teníamos a Nueva Zelanda, y Nueva Zelanda a finales del siglo XIX era una población muy particular, porque se trataba de la población no maorí, inmigrantes que llegaron a Nueva Zelanda. Era una población muy pequeña, en primer lugar, que después aumentó rápidamente, pero además muy seleccionada, porque probablemente no podíamos tomar este tipo de población. Era un dato sesgado. Es como escoger a las categorías más favorecidas en ciertos países, etc. Y finalmente teníamos Japón, y Japón lo examinamos muchísimo, y finalmente lo dejamos y dijimos, es cierto, no hay ninguna razón para dudar de la calidad de los datos japoneses. Pero pensamos, lo que sí hay que quitar son estos datos, los de Noruega y los de Nueva Zelanda. Y entonces volvimos a trazar
la curva. La curva roja es la curva cuando ya retiramos a Noruega y a Nueva Zelanda antes de 1966. Entonces parece que no se modifica esto mucho, pero si trazamos entonces de nuevo esta curva, nos damos cuenta que ya no es exactamente una recta, sino que tal vez tenemos cuatro segmentos. Lo que hicimos, nuestra gran hazaña fue quebrar esta recta. Quebramos esta línea recta. Me van a decir, esto no cambia gran cosa. Es cierto que la esperanza de vida sigue aumentando y podemos imaginar incluso que va a seguir aumentando, pero yo creo que sí cambia muchas cosas porque nos damos cuenta que este ritmo no es inmutable en realidad, que hay cosas que pueden provocar una aceleración o una lentitud de este ritmo. Y hay algo que nos interesó muchísimo y es darnos cuenta que los momentos de quiebre no se daban en cualquier momento, sino que era algo que estaba totalmente relacionado con la historia sanitaria. Y entonces muy fácilmente, digamos, simplificamos mucho esto. Aquí tienen a Jenner, que por supuesto coincide con un progreso económico y social del siglo XIX y los progresos médicos que vinieron después, pero este descubrimiento de Jenner de los antibióticos, que fue, de las vacunas, y luego viene Pasteur, que marca una nueva etapa en la lucha contra las enfermedades infecciosas, y entonces aquí el ritmo se vuelve más lento y aquí después tenemos la revolución cardiovascular. Entonces esto nos pareció muy interesante puesto que aquí vimos que había un aumento, un progreso de la esperanza de vida, pero nos dimos cuenta que al mismo tiempo el ritmo de esta progresión dependía muchísimo del contexto sociomédico, del entorno en general, y entonces nada nos permitía concluir que las cosas iban a continuar así de manera eterna, porque todo depende de lo que va a suceder en los años que vienen. Y qué va a suceder en los años futuros, no lo sabemos. Entonces, bueno, para concluir, puesto que vemos en todos estos ejercicios que tratan de prever cuál va a ser el incremento de la esperanza de vida, pues bien, lo primero es que podemos decir es que todavía hay un amplio potencial. Incluso sin llevar hasta sus últimas consecuencias los límites de la vida, nos damos cuenta que, en primer lugar, todos los países se pueden acercar a un máximo ya alcanzado por los más avanzados y que además este máximo todavía se puede desplazar y se puede y que puede cambiar todavía de manera muy importante. Y también nos podemos preguntar qué va a pasar después de la revolución cardiovascular. Es un poquito lo que dije en la conferencia del lunes. Sabemos que estamos reflexionando mucho acerca de cómo tratar las enfermedades de la edad avanzada, las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, y está toda esta cuestión de las nuevas tecnologías a nivel genético, la nanotecnología, las células madre, etcétera, etcétera. Hay muchas posibilidades, pero todavía no sabemos cuáles terapéuticas van a ser fértiles y cuáles no. Y una vez más, ¿a quién va a beneficiar esto? ¿Qué países, a qué categorías de la población? Gran misterio. Y el último punto es que, bueno, seguramente la esperanza de vida va a seguir aumentando a un ritmo, bueno, quién sabe cuál va a ser. Por ejemplo, Japón está bajando su ritmo de progresión. Podemos observar que se está desacelerando. Tal vez hay otro país que va a rebasarlo y que va a ir más rápido, pero la pregunta que siempre nos hacemos cuando hablamos del aumento de la esperanza de vida es, bueno, sí, va a aumentar la esperanza de vida, pero ¿cómo va a evolucionar la salud de la población? ¿Cuál va a ser la salud de esta población que va a vivir mucho más tiempo? Eso es todo un campo de investigación. Pero estoy segura que Julieta va a invitar a alguien el año que viene o alguno de estos años para hablar de la calidad de la vida, esta vida extra que ganamos y que seguramente va a continuar aumentando durante cierto tiempo. Muchas gracias.